Todo comenzó en lo que parecía ser una mañana de martes cualquiera, un día que no debería haber traído nada más que el ritmo pacífico de la rutina, y sin embargo se convirtió en el capítulo más oscuro de la vida de Margaret Harrison. Nunca habría imaginado que las personas en las que más confiaba, su propio hijo, David, y su esposa, Vanessa, habían estado conspirando contra ella, tejiendo una red de traición tan intrincada que cada movimiento que hacía ya había sido anticipado. A los 67 años, Margaret aún creía que la familia era sagrada, que la sangre nunca podía traicionar, que el amor era más fuerte que la codicia. Pero esa mañana le demostraría lo contrario de la manera más cruel imaginable. La llamada llegó de manera inesperada. La voz de David, cálida y encantadora como siempre, fluyó por el receptor. «Mamá», dijo suavemente, «hemos estado pensando. Es hora de celebrar tu recuperación. Vanessa y yo queremos llevarte a dar un pequeño paseo en nuestro nuevo yate. Solo los tres, como familia. Sin asistentes, sin interrupciones». Su tono era tierno, sus palabras cuidadosamente elegidas, y el cansado corazón de Margaret se ablandó al instante. Quería creer desesperadamente que su hijo no la había olvidado, que aún importaba en su mundo. Durante 6 largas semanas había estado recuperándose de una cirugía de reemplazo de cadera, anhelando siquiera un gesto de afecto de David. Desde la muerte de Robert 2 años atrás, el silencio entre ellos se había vuelto más fuerte, la distancia más fría, pero Margaret aún se aferraba a la esperanza de que la ausencia de su esposo no hubiera roto su vínculo por completo. Esa mañana se vistió con esmero, poniéndose su vestido azul marino, el que Robert siempre decía que hacía brillar sus ojos como el océano al atardecer. Revisó su reflejo en el espejo y susurró suavemente, «Robert, espero que estés orgulloso». Con tranquila determinación, tomó un taxi hacia la marina, su corazón latiendo con una cautelosa emoción. Y entonces lo vio, el yate. Blanco reluciente, pulido como un diamante bajo la luz del sol, brillaba contra el agua ondulante. «¿No es impresionante?», llamó David desde el muelle, con los brazos abiertos en gesto de bienvenida. Margaret avanzó y él la abrazó, pero el abrazo se sintió ensayado, como una actuación para un público invisible. En la cubierta, Vanessa esperaba. Su sonrisa era deslumbrante, perfecta y afilada, como un cristal que podía cortar sin previo aviso. «Bienvenida a bordo, Margaret», dijo con suavidad. Margaret devolvió la sonrisa, aunque la inquietud le revolvió el pecho. 42 pies de puro lujo, dijo David con orgullo, señalando el yate. «Estamos pensando en llevarlo al Caribe el próximo mes». Sus palabras rebosaban emoción, pero Margaret no podía olvidar que esa embarcación, por magnífica que pareciera, había sido comprada con el dinero que ella le había confiado. $3 millones destinados a su firma de consultoría, dinero que había desaparecido sin rastro de crecimiento empresarial. Aún así, guardó silencio. Se dijo a sí misma que no era el momento de una confrontación. La primera hora transcurrió de manera agradable. El yate navegaba en aguas tranquilas, la costa de Massachusetts reduciéndose detrás de ellos. Vanessa sirvió mimosas en copas de cristal, su voz fluyendo con historias sobre las renovaciones de su casa, la antigua casa de Margaret, que ella había cedido tras la muerte de Robert. Margaret bebió un sorbo, asintiendo cortésmente, aunque cada palabra la pinchaba como una espina. Hablaban de su vida pasada como si fuera enteramente suya, sin siquiera una mirada atrás a los sacrificios que ella había hecho. Y entonces comenzaron las preguntas. «Mamá», dijo David con ligereza, sirviendo más champaña en su copa, «¿has pensado en actualizar tu testamento? Tal vez simplificar los arreglos del fideicomiso. La sucesión puede ser un proceso tan complicado». Los ojos de Margaret se entrecerraron levemente. La pregunta sonaba inocente, pero la intención era inconfundible. Dejó su copa lentamente. «¿Por qué necesitaría cambiar algo?», preguntó, con voz calmada pero firme. «Oh, solo para facilitar las cosas a todos», respondió David suavemente. Pero mientras hablaba, Margaret notó algo extraño. Vanessa, sentada frente a ella, sostenía su teléfono en un ángulo raro.
Al principio parecía que se estaba tomando selfies, pero el reflejo en el cristal confirmó la verdad. Vanessa la estaba grabando. Cada palabra, cada sorbo, cada pausa estaba siendo capturada. La sangre de Margaret se heló. Fue entonces cuando las piezas comenzaron a encajar con una claridad escalofriante. El poder notarial temporal que la habían instado a firmar durante su cirugía. Su asesor financiero de repente inalcanzable. Aquellas situaciones sociales en las que se había sentido confundida, avergonzada, como en la fiesta de cumpleaños donde no sabía que era una sorpresa y se había mostrado desconcertada frente a todos. Cada uno de esos momentos había sido planeado. Estaban construyendo pruebas, elaborando cuidadosamente la ilusión de que Margaret estaba perdiendo la cordura. Sus manos temblaron al dejar la copa a un lado. David, dijo con cuidado, su voz bordeada de acero, quiero volver a la costa. Ahora. Su máscara se deslizó. Desapareció el hijo cálido y afectuoso. En su lugar estaba un hombre con ojos fríos como la escarcha del invierno. Me temo que eso no es posible, mamá, dijo con frialdad. Vanessa se acercó, su voz baja y calculada. Has mostrado signos de demencia, dijo con una sonrisa escalofriante. Lo hemos documentado todo. Los médicos están de acuerdo, ya no eres capaz de manejar tus asuntos. El pulso de Margaret se aceleró. Eso es absurdo, replicó, con la voz temblorosa pero firme. Soy más lúcida que los dos juntos. No me quitarán esto. La mandíbula de David se tensó. Sacó una carpeta de cuero y extrajo un montón de documentos. Firma esto, ordenó, deslizando los papeles por la mesa. Es por tu protección. Si cooperas, todo será sencillo. Margaret miró los papeles, el aire atrapado en su garganta. Con esas firmas, todo lo que Robert había construido, todo lo que ella había preservado, desaparecería en sus manos. Se levantó lentamente, su cadera doliendo, pero su espíritu intacto. ¿Y si me niego? Los labios de Vanessa se curvaron en una sonrisa fría, despiadada, definitiva. Se inclinó y susurró cerca del oído de Margaret, entonces ocurren accidentes, ¿no es así? Antes de que Margaret pudiera reaccionar, un empujón repentino la golpeó por detrás. Su equilibrio cedió. La barandilla se deslizó entre sus dedos. Y luego, silencio. El helado Atlántico la tragó por completo. Mientras las olas se cerraban sobre su cabeza, escuchó débilmente por encima del caos, los falsos gritos de David, mamá, oh Dios, mamá. Una actuación para nadie más que él mismo. Y más bajo aún, la voz calmada y firme de Vanessa, sí, presenta la petición el lunes por la mañana. Ella claramente no es competente. El mundo de Margaret se volvió negro. El agua helada se cerró alrededor de Margaret como un ataúd, robándole el aire de los pulmones y quemándole el pecho con un dolor tan agudo que parecía fuego al revés. La sal le picaba los ojos, los oídos rugían con el choque de las olas, y en ese único y aterrador instante comprendió que las dos personas en las que más había confiado en este mundo querían que desapareciera, borrada, olvidada. El choque de la traición era más pesado que el mar mismo, pero el instinto luchaba contra la desesperación. Sus brazos se agitaban, su cadera gritaba de dolor, pero su voluntad de sobrevivir ardía como una llama que se negaba a apagarse en la tormenta. Pensó en Robert, en su voz firme diciéndole una vez durante un viaje en velero, si alguna vez caes al agua, no entres en pánico. El pánico mata más rápido que el agua. Se aferró a esas palabras ahora, obligándose a calmar el caos en su mente, a dejar que su cuerpo flotara en lugar de hundirse. Cada segundo se estiraba infinitamente, sus pensamientos revoloteaban como pájaros desesperados. Así terminaría su vida, no por enfermedad ni vejez, sino a manos de su propia sangre. La imagen del rostro de David, frío e irreconocible, se grabó en su memoria. El niño que una vez había cunado, cuyas lágrimas había secado tras pesadillas, ahora se erguía sobre ella como su verdugo. Su corazón se rompía incluso mientras luchaba por seguir latiendo. Pateó con fuerza,
ignorando el dolor punzante en su cadera, sus manos desgarrando el agua oscura hasta que, jadeando, emergió a la superficie. Su grito de auxilio fue tragado por la distancia entre ella y el yate. Vio a David inclinado sobre la barandilla, gritando con fingido pánico, sus manos en el rostro como si estuviera afligido. Pero Margaret vio la verdad en sus ojos, no había miedo, ni amor, solo cálculo. Vanessa estaba a su lado, con el teléfono aún en la mano, la luz roja de grabación parpadeando sin cesar. Estaba documentando todo, incluso la lucha de Margaret, sin duda para tergiversarlo después como prueba de su declive mental. La rabia recorrió a Margaret, más fuerte que las olas que golpeaban su cuerpo. No ganarán, intentó gritar, pero su voz se quebró, arrastrada por el viento. El yate no redujo la velocidad, no giró. Sus motores rugían, empujándolo más lejos hacia el horizonte, dejándola forcejear en el vasto vacío del Atlántico. Por un instante, la desesperación la arañó. El frío se filtraba en sus huesos, sus extremidades pesadas como piedra. Quiso cerrar los ojos, dejar que el mar la llevara lejos de la insoportable verdad de que su único hijo se había convertido en su peor enemigo. Pero entonces recordó a Robert otra vez, su risa, su fe inquebrantable en su fuerza, su promesa de que estaba hecha de más de lo que el mundo podía romper. No así, susurró entre dientes castañeteando, no terminaré así. Reuniendo lo poco de fuerza que le quedaba, Margaret volvió la mirada hacia el exterior. A lo lejos, más allá de la estela que se desvanecía del yate, creyó ver algo, una pequeña embarcación pesquera, su silueta tenue contra el azul infinito. Obligó a sus brazos a moverse, una brazada, luego otra, cada una batalla entre la vida y la muerte. Las olas le golpeaban el rostro, tirándola hacia abajo, pero cada vez volvía a subir, tosiendo, escupiendo sal, negándose a rendirse. Los minutos se confundieron con la eternidad. Sus músculos gritaban, su cuerpo rogaba detenerse, pero el destello de aquel barco se hacía más nítido, más cercano. Una voz resonó a través del agua, débil al principio, luego más fuerte. Aguanta, no te rindas. Parpadeó contra la sal ardiente en sus ojos. Un hombre estaba de pie en la proa de la embarcación, agitando los brazos, llamando a su tripulación. Estribor, súbanla. Manos ásperas y fuertes la sujetaron de las muñecas, arrastrando su cuerpo tembloroso sobre la cubierta. Margaret se desplomó sobre las tablas, tosiendo con violencia, el agua escapando de sus pulmones. Su visión se nublaba, pero la sensación de suelo firme bajo ella fue suficiente para encender la esperanza. Tranquila ahora, dijo el hombre, arrodillado a su lado. Su rostro estaba curtido por años en el mar, sus ojos amables pero afilados por la preocupación. Estás a salvo. Vas a estar bien. Margaret intentó hablar, explicar la pesadilla de la que acababa de escapar, pero su voz se quebró en sollozos. Todo lo que pudo decir fue, ellos intentaron matarme. La tripulación intercambió miradas incómodas, pero el capitán puso una mano firme sobre su hombro. Descansa. Sea lo que sea que haya pasado, estás viva, y eso significa que aún tienes una oportunidad. Margaret apretó su mano desesperadamente, sus uñas hundiéndose en su piel. Por favor, susurró con la respiración entrecortada, no dejes que me encuentren. No dejes que terminen lo que empezaron. Él asintió con seriedad. Aquí estás a salvo. Lo prometo. Mientras yacía allí, temblorosa y destrozada, Margaret comprendió que no era el final de su historia, era solo el comienzo. David y Vanessa creían que había desaparecido, tragada por el océano, borrada sin dejar rastro. Esa creencia era ahora su única arma, su único escudo. Si quería justicia, si quería proteger el imperio que Robert había construido y el legado que había jurado preservar, tendría que levantarse de las cenizas de la traición como una tormenta que ellos nunca verían venir. Su corazón, aunque maltratado, latía con nueva determinación. No sería su víctima. Sería su castigo.
Margaret yacía en la cubierta de la embarcación pesquera, su pecho subiendo y bajando en jadeos irregulares, cada respiro raspándole la garganta como si el océano aún se aferrara a sus pulmones. Los hombres a su alrededor hablaban en tonos apresurados, sus voces cargadas de preocupación, pero su mente corría mucho más allá de sus palabras. La traición ardía en sus venas como veneno, y con cada estremecimiento de su frágil cuerpo, sentía el peso de una verdad demasiado monstruosa para ignorar. Su hijo, su propia sangre, había intentado borrarla de la existencia. Apretó su mano contra las tablas húmedas bajo ella, obligándose a calmar el temblor de sus extremidades. El mundo no había terminado, aún no, y si el destino la había librado de ahogarse, entonces era por una razón. Cerró los ojos brevemente, murmurando una oración de gratitud, y luego los abrió de nuevo. No había tiempo para la debilidad. No más. El capitán se agachó junto a ella, su rostro curtido marcado por líneas de dificultad y bondad. Ahora está a salvo, señora, dijo suavemente, su mano áspera sosteniendo su hombro. Pero necesita calor y descanso. Hizo un gesto a uno de sus hombres para que trajera una manta. Margaret aceptó la cubierta de lana, apretándola con fuerza alrededor de su tembloroso cuerpo. Gracias, logró decir, con la voz ronca. Pero no entienden, no puedo ir al hospital. Ni a la policía, todavía no. Me encontrarán si lo hago. Sus palabras sorprendieron a los hombres, pero ella continuó, desesperada porque le creyeran. Mi hijo, y su esposa, quieren verme muerta. Lo torcerán todos si saben que sobreviví. Por favor, se los ruego, no le digan a nadie que me sacaron del mar. La tripulación intercambió miradas tensas, pero el capitán sostuvo su mirada, buscando en sus ojos la verdad. Lo que fuera que vio allí, dolor, desesperación, o quizás la cruda honestidad del corazón roto de una madre, fue suficiente. Asintió lentamente. Está bien, dijo con firmeza. Mantendremos esto entre nosotros. Pero necesitará un lugar seguro, donde ellos no piensen buscarla. Las lágrimas inundaron los ojos de Margaret, aunque rápidamente la secó. No sé a dónde ir, admitió con voz temblorosa. Me lo han quitado todo, mi casa, mi empresa, incluso mi dignidad. Pero no dejaré que destruyan lo que Robert y yo construimos. Tengo que luchar, de alguna forma. Cerró los puños bajo la manta, sus uñas clavándose en sus palmas mientras la imagen de la fría sonrisa de Vanessa se repetía en su mente. Las palabras, los accidentes ocurren, resonaban como una maldición, alimentando el fuego en su pecho. El capitán la estudió, luego se levantó con un firme asentimiento. Mi hermana tiene una cabaña en la costa, pequeña y tranquila. Nadie hace preguntas allí. Podemos llevarla esta noche. Estará a salvo hasta que decida su próximo paso. Los labios de Margaret temblaron con gratitud. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera sabe quién soy. Los ojos del capitán se suavizaron. Porque, señora, he visto al mar llevarse vidas, y he visto a personas aprovecharse de los débiles. Lo que vi en sus ojos allí atrás, no era debilidad. Era alguien luchando contra ambos. Ese tipo de lucha merece una oportunidad. Por primera vez desde la muerte de Robert, Margaret sintió un destello de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez no estaba completamente sola en este mundo cruel. Tal vez el destino había puesto a estos desconocidos en su camino por una razón. Pero incluso mientras se envolvía más fuerte en la manta, su mente se agudizaba con fría claridad. No podía simplemente esconderse para siempre. David y Vanessa la creían muerta, y esa ilusión era su mayor ventaja. Si regresaba ahora, sin preparación, la enterrarían viva con mentiras y pruebas falsas. Necesitaba un plan meticuloso, paciente, inquebrantable. Recordó las enseñanzas de Robert, aquellas noches interminables en las que él la había guiado a través de estrategias empresariales, explicando cómo cada imperio se sostenía no solo en el poder, sino en la previsión y el momento oportuno. Nunca te muevas demasiado rápido, había dicho, y nunca subestimes la codicia de los demás.
La codicia siempre será su debilidad. El corazón de Margaret se endureció con resolución. La codicia de David lo había cegado. La arrogancia de Vanessa la había hecho descuidada. Creían que el juego había terminado, pero apenas había comenzado. El barco pesquero se mecía suavemente mientras avanzaba hacia la costa, el atardecer pintando el horizonte en tonos ardientes de naranja y rojo. Margaret se sentó erguida ahora, la manta sobre sus hombros, sus ojos fijos en la distancia. El océano no la había reclamado, y tampoco lo haría la traición. En ese momento hizo un voto silencioso, sus labios apenas moviéndose mientras las palabras se formaban en su mente: me levantaré. No seré su víctima. Seré su perdición. Los hombres la dejaron sola, respetando su silencio, pero los pensamientos de Margaret rugían como una tormenta. Necesitaría aliados, alguien que aún creyera en ella, alguien aún no envenenado por las mentiras de David y Vanessa. Pensó en viejos amigos, colegas de confianza, tal vez incluso en los antiguos asesores legales de Robert. Pero para llegar a ellos, tendría que moverse con cuidado. Un solo paso en falso, un desliz, y David descubriría su supervivencia, apretando el lazo de sus intrigas alrededor de su cuello. Por ahora, desaparecería en las sombras, un fantasma rondando el mismo imperio que habían intentado robarle. Cuando cayó la noche, el barco llegó a un puerto escondido. La luz de los faroles parpadeaba en la orilla, guiándolos hacia un muelle estrecho. El capitán la ayudó a bajar, sosteniendo sus pasos vacilantes. Ven, dijo suavemente. No es mucho, pero te mantendrá a salvo. Margaret lo siguió, cada paso lento pero decidido. Su cuerpo dolía, su alma estaba herida, pero su espíritu nunca había estado más agudo. En algún lugar a lo lejos, David y Vanessa celebraban su victoria, brindando por su supuesta muerte, convencidos de que habían ganado. Pero Margaret sabía la verdad. Había sobrevivido al mar, había sobrevivido a la traición, y ahora se prepararía para la mayor batalla de su vida. Y cuando llegara el momento, regresaría, no como la madre rota que habían intentado destruir, sino como una tormenta de la que nunca podrían escapar. Esa noche, en la pequeña cabaña junto al mar, Margaret se sentó encorvada en una silla de madera que crujía cerca de la angosta ventana, el tenue resplandor de una lámpara iluminando su rostro cansado, y aunque su cuerpo le rogaba dormir tras la dura prueba del día, su mente se negaba a descansar, atrapada en una tormenta de recuerdos, arrepentimientos y una furia ardiente que cortaba más que las frías olas del Atlántico que había escapado. Repasó cada momento en el yate, cada destello de falsa calidez en los ojos de David, cada mueca burlona de los labios de Vanessa, el eco de aquella frase susurrada: saluda a los tiburones, aún atravesándole el pecho como una cuchilla, y la traición le arañaba las costillas hasta casi dejarla sin aliento. ¿Cómo podía el niño que había criado, el niño cuyos diminutos dedos se habían aferrado a los suyos con confianza inquebrantable, permanecer al lado de su esposa mientras ella planeaba la muerte de su propia madre? Presionó sus temblorosas manos contra su rostro, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar, porque las lágrimas significaban debilidad y la debilidad era algo que ya no podía permitirse. Si se permitía derrumbarse ahora, entonces David y Vanessa ya habrían ganado, y solo ese pensamiento enderezó su columna. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera mientras el viento empujaba contra las paredes, pero en ese silencio sus pensamientos crecían más fuertes, más filosos, transformando el dolor en estrategia. Recordó las palabras de Robert, aquellas largas veladas en que se recostaba en su silla de estudio con una copa de brandy en la mano, enseñándole sobre poder, supervivencia y la precisión implacable de los negocios. Margaret, le había dicho, la diferencia entre la victoria y la derrota no es la fuerza, es la previsión. Muévete como si jugaras ajedrez, y asume siempre que tu oponente cree ser más listo que tú. Pues bien, David y Vanessa se creían astutos, se creían intocables, pero habían olvidado la lección que Robert siempre recalcaba: la codicia ciega, la codicia destruye, y la codicia siempre revela el eslabón más débil. Margaret se volvió hacia el pequeño cuaderno que la señora Chen había dejado junto a su cama, sus páginas aún intactas, y con una mano que temblaba al principio pero que se estabilizaba con cada línea, comenzó a escribir, llenándolo con cada recuerdo:
cada pista, cada detalle que más tarde pudiera servir como arma. Escribió sobre las sospechosas preguntas que David le había hecho acerca de su testamento, la falsa calidez en la voz de Vanessa cuando hablaba de seguridad, la foto de cumpleaños preparada donde deliberadamente la hicieron parecer confundida, el repentino silencio de su asesor financiero, e incluso la forma en que Vanessa había colocado su teléfono para grabar, creyendo que ella no lo notaría. Mientras la tinta manchaba el papel, Margaret sintió su dolor transformarse en claridad, cada palabra otro ladrillo en el muro que usaría para atraparlos. Se detuvo solo una vez para mirar en el espejo agrietado sobre la cómoda, sorprendida por el reflejo que la observaba, su cabello aún húmedo por el mar, sus mejillas pálidas, sus ojos hundidos pero ardiendo con una resolución que no sentía desde hacía años. No dejaré que me lo quiten todo, susurró al reflejo, su voz baja pero firme, ni mi legado, ni el imperio de Robert, ni mi dignidad, no ganarán. Afuera, las olas golpeaban las rocas una y otra vez, implacables e inquebrantables, y a Margaret le pareció que el mismo océano estaba repitiendo su juramento. Se levantó, apretando la manta más fuerte sobre sus hombros, y caminó lentamente hacia la ventana, donde la luz de la luna brillaba sobre el agua negra. En algún lugar allá afuera, David y Vanessa seguramente alzaban sus copas, celebrando su supuesta muerte, seguros de que la habían silenciado para siempre, pero no sabían la tormenta que habían desatado. Margaret ya no era solo una viuda en duelo, ya no era la madre frágil que ellos despreciaban como olvidadiza y débil, era una mujer renacida de la traición, afilada por la misma crueldad que había intentado romperla. En ese momento comprendió la verdad con una claridad aterradora: ser considerada muerta no era una maldición, era su arma más poderosa, porque los muertos podían moverse sin ser vistos, los muertos podían reunir pruebas, los muertos podían levantarse de nuevo cuando nadie lo esperaba, y cuando ella lo hiciera, no regresaría como su víctima sino como su castigo. Se dejó caer de nuevo en la silla, el cuaderno apretado contra sus manos, y susurró una última promesa a la oscuridad, una promesa tallada en dolor y acero: los destruiré a ambos, y jamás lo verán venir. La mañana llegó en silencio, el sol levantándose sobre el horizonte con una luz dorada pálida que se filtraba por las delgadas cortinas de la cabaña, pintando largas franjas sobre el suelo de madera donde Margaret permanecía despierta, su cuaderno descansando en su regazo, sus páginas ya llenas de fragmentos de estrategia escritos durante las largas horas de la noche. El sueño no había llegado, no porque no lo intentara, sino porque su mente rechazaba ese lujo. Cada latido de su corazón le recordaba la tarea que tenía por delante, la traición que no podía quedar impune y el imperio que David y Vanessa estaban destrozando mientras ella permanecía oculta en el exilio. Se levantó lentamente, sus huesos doloridos por el cansancio, pero sus pasos firmes con propósito al envolverse en un chal y dirigirse a la pequeña cocina, donde la hermana del capitán, la señora Chen, preparaba té en silencio. La mujer mayor levantó la mirada, sus ojos llenos de una bondad suave, de alguien que no hacía preguntas pero entendía mucho más de lo que decía, y deslizó una taza humeante hacia Margaret sin pronunciar palabra. El calor se filtró por los dedos de Margaret, calmándolos, pero sus pensamientos permanecieron fríos y afilados. Rompió el silencio con una voz que llevaba tanto gratitud como urgencia: necesito encontrar a alguien que aún crea en mí, alguien que no esté ya envenenado por sus mentiras. La señora Chen la observó por un momento antes de asentir lentamente, como sopesando el peso de esas palabras, y luego murmuró: siempre hay alguien, pero debes tener cuidado, la confianza es la moneda más peligrosa cuando tus enemigos creen que has muerto. Margaret sorbió el té, sus ojos entrecerrándose mientras un plan comenzaba a formarse. Pensó en el antiguo abogado de Robert, el señor Harris, un hombre de principios firmes y lealtad inquebrantable que una vez le dijo que defendería el legado de la compañía hasta su último aliento. Si alguien podía ser digno de confianza, era él, pero tendría que acercarse con cautela, envuelta en secreto, porque si David o Vanessa descubrían aunque fuera una pista de su supervivencia, el segundo intento contra su vida no fallaría. Dejando la taza a un lado, volvió al cuaderno y comenzó a esbozar su primer paso: establecer contacto sin revelar su identidad, poner a prueba su lealtad, y solo entonces permitirle verla con vida. Cada palabra la fortalecía, cada detalle era otro ladrillo en la base de su regreso.
Afuera, el océano rugía tenuemente, la marea avanzando con el ritmo constante del destino, y Margaret sintió que una calma extraña se asentaba sobre ella. Ya no se trataba de miedo o dolor, se trataba de batalla, y ella no era ajena a la batalla. Sus años al lado de Robert la habían entrenado para ver a través del engaño, para negociar con lobos disfrazados de aliados, para reconocer la ambición que apestaba a hambre, y aunque David llevaba su sangre, había elegido ser su enemigo, y así sería tratado. Lo imaginó ahora, sentado en la cabecera de la mesa de roble en la sala de juntas de la empresa, con Vanessa a su lado susurrándole veneno al oído, ambos sonriendo como si el mundo les perteneciera. Su pecho se tensó, no por debilidad, sino por la furia que borraba toda vacilación. No se sentarían en ese trono para siempre, no cuando la verdadera heredera había sobrevivido. Volvió a la ventana, contemplando la vasta extensión del mar, y susurró para sí misma con una voz que temblaba de dolor y determinación: no solo regresaré, regresaré con pruebas tan innegables que hasta las paredes que han construido con mentiras se derrumbarán en polvo. Y mientras las gaviotas gritaban arriba y la luz del amanecer se fortalecía, Margaret sintió un despertar de fuerza en su interior, una fuerza nacida no de la comodidad ni de la seguridad, sino de la traición, de la supervivencia, del propio océano que se había negado a dejarla morir. 2 días después, mientras las olas inquietas seguían golpeando contra las rocas dentadas de la costa, Margaret se sentó en el pequeño escritorio de madera de la cabaña, su cuaderno abierto frente a ella, las páginas abarrotadas de notas, flechas y palabras subrayadas que delineaban la frágil telaraña de sus primeros movimientos. Había escrito el nombre de Harris una y otra vez, rodeándolo cada vez como si se recordara a sí misma que la lealtad, si aún existía en alguna parte, podría encontrarse en él. El abogado había sido el confidente de Robert durante décadas, un hombre que estuvo a su lado cuando la empresa enfrentó sus mayores desafíos, un hombre que conocía la verdad de la visión de Robert mejor que la mayoría. Sin embargo, la duda la roía. Los años habían pasado desde entonces, y la gente cambia, las lealtades se desplazan, a veces incluso los muros más firmes se agrietan bajo el peso de la codicia. Margaret sabía que no podía simplemente entrar en su oficina y rebelarse. Si David y Vanessa habían previsto alguna amenaza, Harry sería una de las primeras personas a las que intentarían corromper. No, necesitaba probar el terreno, y para eso requería secreto, paciencia y un aliado que pudiera llevar su mensaje sin despertar sospechas. Ese aliado era la señora Chen, una mujer cuya calma escondía una resiliencia inquebrantable. Cuando finalmente le expuso su plan, la anciana escuchó en silencio, sus manos gastadas reposando sobre la mesa, sus ojos agudos y atentos. Si es tan honorable como dices, la verdad lo atraerá, dijo al fin con tono medido, pero debes entender, Margaret, si das este paso, no habrá marcha atrás. En el momento en que te acerques, la posibilidad de ser descubierta aumentará. Margaret asintió despacio, su corazón firme a pesar de la gravedad de la advertencia. Ya me empujaron al mar una vez, respondió con voz fría pero estable. Si me escondo para siempre, entonces ya han ganado. No permitiré que sus mentiras permanezcan sin desafío. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los acantilados, la señora Chen salió de la cabaña con una carta sellada en su canasta, disimulada entre víveres y suministros de pesca. La carta contenía solo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas, escritas por la mano de Margaret pero sin firma, un mensaje críptico que solo Harris podía comprender: los cimientos que Robert construyó están en peligro. Reúnete donde una vez triunfó la verdad. Ven solo. Margaret rezó para que lo recordara, rezó para que entendiera que, donde una vez triunfó la verdad, significaba los escalones del viejo juzgado, el mismo lugar donde Harris había derrotado una demanda fraudulenta contra la empresa de Robert años atrás. Era una apuesta, quizás incluso peligrosa, pero Margaret sabía que debía arriesgarse. Los 2 días siguientes se estiraron insoportablemente, cada hora cargada del temor de que Harris desestimara la nota, o peor aún, que traicionara su significado a David. Caminó por la cabaña como un animal enjaulado, su mente oscilando entre la esperanza y el pánico, hasta que finalmente la señora Chen regresó con noticias. Harris no había enviado respuesta escrita, pero su silencio en sí mismo era una respuesta. Margaret sintió que su pulso se aceleraba, sabiendo lo que significaba ese silencio. Él estaría allí, y tendría su oportunidad.
La mañana de la reunión se vistió con ropas sencillas, un pañuelo apretado alrededor de su cabello, el rostro medio oculto, sus pasos cuidadosos y deliberados mientras la señora Chen la guiaba hacia el tribunal. Cada sonido la ponía tensa, cada mirada de un transeúnte le parecía demasiado larga, pero avanzaba, porque dudar podía significar la muerte. Cuando llegó a los viejos escalones de piedra, el aire se le atascó en la garganta, porque allí estaba Harris, más viejo ahora, los hombros un poco encorvados, pero aún con esa aura de integridad que Robert siempre había confiado en él. Estaba solo, tal como ella había pedido, escaneando la plaza con ojos cautelosos hasta que se posaron en ella. Durante un momento simplemente la observó, con el asombro grabado en el rostro, y luego descendió los escalones lentamente, como temiendo que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. Margaret, susurró, con la voz temblorosa de incredulidad, «Dios mío, ¿realmente eres tú?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme cuando respondió, «Sí, Harris. Estoy viva. Y necesito tu ayuda, porque las personas en quienes más confiaba intentaron matarme». Durante un largo instante Harris permaneció allí, con los ojos fijos en los de Margaret como si no pudiera creer lo que veía, y aunque la plaza de la mañana estaba casi vacía, el peso del encuentro los envolvía como un secreto demasiado grande para el mundo. Margaret, envuelta en su chal sencillo, sintió su corazón latir con fuerza cuando Harris extendió una mano temblorosa, sin llegar a tocarla, como si temiera que se disolviera como un fantasma. «Me dijeron que te habías ido», susurró, con la voz cargada de emoción. «Asistí al funeral, vi el ataúd descender, y yo te lloré como si hubiera perdido a mi propia hermana». Los labios de Margaret se curvaron en una débil y amarga sonrisa, una sonrisa marcada más por el dolor que por la alegría, y respondió con una voz firme aunque su garganta ardía, «Querían que lo creyeras, Harris, querían que todos lo creyeran. Pero el ataúd que viste no era más que una caja vacía llena de mentiras. David y Vanessa me empujaron al mar con sus propias manos, y celebraron cuando las olas me tragaron. Piensan que han ganado». El rostro de Harry se oscureció, su mandíbula se tensó con rabia, y por un instante Margaret vio no solo al abogado al que siempre había respetado, sino también al guerrero que una vez defendió el imperio de Robert en los tribunales, un hombre que no se encogía ante la injusticia sino que la destruía con palabras tan afiladas como cualquier espada. Respiró hondo, miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba, y habló con urgencia contenida, «Debes contarme todo, Margaret, cada detalle, porque si lo que dices es cierto tu vida aún corre peligro y la empresa está en manos que no la merecen». Margaret asintió, su voz quebrándose levemente mientras relataba los hechos, el yate, los susurros de Vanessa, el silencio de David, el empujón, el frío abrazo del océano y el destino que la entregó a extraños que salvaron su vida. Harris escuchó en silencio, sin apartar sus ojos de ella, su expresión cambiando entre horror, dolor y finalmente una resolución sombría. Cuando terminó, él puso una mano firme sobre su hombro y dijo, «Entonces no perderemos ni un momento. Si creen que estás muerta, eso es nuestro escudo, nuestra mayor ventaja. Usaremos su arrogancia contra ellos, pero debemos ser precisos. Un paso en falso, Margaret, y atacarán de nuevo, más fuerte que antes». Sus palabras evocaban las lecciones de Robert, y Margaret sintió que su pecho se apretaba con una mezcla extraña de dolor y fortaleza. Susurró, «No quiero venganza por venganza, Harris. Quiero justicia. Quiero que la verdad arda a través de sus mentiras tan intensamente que nadie pueda dudar de quiénes son. Quiero restaurar el legado de Robert y ver la empresa a salvo de su veneno». Harris asintió con firmeza. «Y lo harás, pero requerirá paciencia, pruebas y secreto. ¿Tienes algo tangible? ¿Documentos, grabaciones, testigos?» Margaret negó lentamente, el arrepentimiento pesando en su mirada. «Solo mis recuerdos, por ahora, pero he comenzado a escribirlo todo. Cada documento falsificado, cada escena preparada, cada detalle que pensaron que pasé por alto. Reuniré pruebas, Harris, aunque deba arrastrarme por las sombras para encontrarlas». La mirada de Harris se agudizó. «Bien. Entonces debemos actuar con cuidado.
comenzaré revisando las operaciones actuales de la empresa. Si David ha tomado el control, habrá huellas, firmas, movimientos financieros, y sé dónde buscar. En cuanto a ti, debes permanecer oculta. Nada de hospitales, nada de autoridades, nada de apariciones repentinas. En el momento en que sospechen que vives, su juego cambiará. Margaret exhaló, el peso del secreto oprimiéndola, pero sabía que tenía razón. Entonces seré un fantasma, dijo en voz baja, invisible, inaudita, pero siempre vigilante. Harris la miró entonces con algo parecido a la admiración, atemperada por la tristeza, y susurró, tienes más fuerza de la que imaginas, Margaret. Juntos los derrotaremos, pero debes prometerme una cosa, no pierdas tu alma en el fuego de la ira. La justicia exige claridad, no venganza. Ella sostuvo su mirada, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y respondió suave pero firme, lo prometo, Harris, pero no descansaré hasta que la verdad quede libre. Y en ese momento, mientras las campanas de la iglesia comenzaban a sonar a lo lejos, su alianza secreta quedó sellada, frágil pero irrompible, un pacto silencioso forjado no con tinta ni ley sino con lealtad compartida y la inquebrantable búsqueda de la justicia. El primer paso hacia la verdad siempre era el más peligroso, y Margaret lo comprendió bien mientras se sentaba nuevamente en la cabaña tenuemente iluminada, su chal apretado alrededor de sus hombros, su cuaderno abierto como un mapa de guerra, cada página escrita con notas, recuerdos y flechas que señalaban hacia las sombras de sus enemigos. Harris había prometido investigar los movimientos financieros de la empresa en secreto, usando su posición como antiguo asesor para solicitar documentos bajo el pretexto de revisiones legales de rutina, y aunque confiaba en su lealtad, sabía que los riesgos eran inmensos. Si David o Vanessa llegaban a oír un rumor de sus indagaciones, apretarían aún más su control, quizá incluso lo silenciarían, como habían intentado hacer con ella. Esa noche, mientras el viento aullaba y el mar golpeaba furioso contra los acantilados, Margaret sintió que el frío le calaba los huesos, no por el clima, sino por el conocimiento de que el tiempo se agotaba. Cada día que David permanecía en el poder era un día más en que el imperio de Robert se descomponía bajo la codicia. Cerró los ojos y recordó la empresa como solía ser, las oficinas llenas de ambición y lealtad, la voz firme pero justa de Robert resonando en las salas de juntas, el orgullo en sus ojos cuando decía, Margaret, esta empresa no son solo números y contratos, es nuestro legado, una familia construida en cada ladrillo. Esa visión la alimentó, fortaleció su determinación, y cuando amaneció despertó con nueva resolución. La señora Chen entró en silencio, con una cesta de pan fresco, y la colocó sobre la mesa antes de hablar en su tono calmado y medido. Un hombre entregó esto. Le dio a Margaret un sobresellado, su peso cargado de anticipación. Con dedos temblorosos, Margaret rompió el sello y desplegó las páginas en su interior, fotocopias de registros financieros, actas de reuniones de la Junta y comunicaciones con accionistas, todo sacado en secreto por Harris con gran riesgo. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente, su pulso acelerándose mientras la verdad se revelaba, grandes sumas transferidas a cuentas en el extranjero, nuevos contratos firmados con compañías fantasmas sospechosas, y firmas que se parecían inquietantemente a las suyas, aunque jamás había tomado la pluma. Falsificación, susurró, con las manos temblando de ira, forjaron mi nombre para despojarme de autoridad, para canalizarlo todo hacia sus manos. Los ojos de la señora Chen se endurecieron, y aunque no dijo nada, su silencio lo dijo todo. Se avecinaba una tormenta, y Margaret ya no era solo una viuda que lloraba la traición, sino una guerrera que reunía sus armas. Esa tarde encendió un pequeño fuego en la chimenea, las llamas danzando mientras extendía los documentos sobre la mesa, analizando cada detalle. Cada línea era otra grieta en la fachada cuidadosamente construida por David y Vanessa, y con cada hallazgo su furia se profundizaba, pero también su claridad. Esto, murmuró, apoyando la mano sobre la prueba condenatoria, es solo el principio. Creyeron que me enterraban, pero se han enterrado a sí mismos bajo el peso de su codicia. Copió los detalles clave en su cuaderno, disfrazando su caligrafía con precisión en caso de que las notas fueran descubiertas, luego escondió los originales bajo una tabla suelta del piso, con el corazón latiendo con fuerza mientras volvía a colocar la madera.
Más tarde esa noche, mientras la cabaña permanecía en silencio y solo el distante sonido de las olas llenaba el aire, Margaret se sentó junto a la ventana e imaginó a David en la sala de juntas, la arrogancia pintada en su rostro mientras presumía de su control. Imaginó la mano de Vanessa descansando posesivamente sobre su brazo, sus ojos brillando de triunfo, y Margaret susurró en la oscuridad, con la voz tan afilada como una cuchilla: puedes sentarte en el trono por ahora, pero yo estoy observando, y cuando regrese, tu imperio de mentiras arderá. La luna se deslizó entre las nubes, bañando el mar con luz plateada, y Margaret sintió que la fuerza del destino se aferraba a ella. Había sobrevivido a la traición, había sobrevivido al océano, y ahora había tomado su primera prueba de las manos de quienes la traicionaron. La guerra había comenzado, no con armas ni ejércitos, sino con susurros, sombras y la inquebrantable determinación de una mujer que se negó a ser borrada. La tormenta afuera reflejaba la tormenta en el pecho de Margaret mientras apretaba con más fuerza su cuaderno, los nudillos blancos por la tensión, su corazón latiendo como las mareas contra las rocas. Harris le había advertido en su carta que excavar más profundo no solo destaparía fraudes financieros sino también algo más oscuro, algo que había podrido el imperio desde su raíz, y Margaret sabía que ya no se trataba solo de codicia, era cuestión de supervivencia, de descubrir una conspiración que se extendía más allá de lo que podía ver. Se vistió en silencio, poniéndose el abrigo pesado que la señora Chen le había prestado, y salió al aire frío donde Jaque ya la esperaba en su camioneta, sus ojos atentos incluso bajo la tenue luz del amanecer. Recibí tu mensaje, dijo en voz baja, con preocupación y firmeza. Si Harris encontró lo que dice haber encontrado, necesitarás apoyo. ¿A dónde vamos? Margaret se deslizó en el asiento, su mente corriendo, sus pensamientos fragmentados pero firmes. Al almacén junto a los muelles, susurró. Dijo que allí guardan los originales, registros, libros contables, cosas que ni siquiera David se atrevería a destruir aún. El trayecto fue tenso, el silencio pesado entre ellos, roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional choque de las olas contra la orilla. Margaret miraba por la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal, y los recuerdos de David de niño inundaron su mente, su risa persiguiendo cometas en la playa, sus pequeñas manos aferradas a las suyas cuando temía a las tormentas, la forma en que una vez prometió que siempre la cuidaría. Ese niño se había ido, reemplazado por un hombre que sonrió mientras su esposa empujaba a su madre al mar, y el peso de esa pérdida la oprimió hasta casi dejarla sin aliento. Llegaron justo cuando el sol comenzaba a elevarse, pintando el horizonte con trazos carmesí que parecían más sangre que amanecer. El almacén estaba tranquilo, sus hileras de puertas metálicas brillando con rocío, y Harris ya estaba allí, paseando nervioso, un hombre consciente de que arriesgaba su carrera, su libertad, quizá incluso su vida. Le entregó a Margaret una carpeta gruesa envuelta en papel marrón, con las manos temblando. Son copias de contratos que David firmó con empresas en el extranjero, susurró con urgencia, sus ojos recorriendo el lugar con temor a las sombras. Pero no es solo lavado de dinero, es robo de identidad, expedientes médicos falsificados, evaluaciones psiquiátricas fabricadas, han construido un caso contra ti tan sólido que cualquier juez creería que has perdido la cordura. El estómago de Margaret se revolvió mientras hojeaba los papeles, sus ojos ardiendo al ver su nombre estampado en documentos que jamás había visto, su firma imitada con precisión aterradora, su reputación destruida con crueldad clínica. Han construido una prisión para mí con mentiras, dijo en voz baja, su voz quebrándose pero su voluntad endureciéndose. Y casi lo lograron. Harris asintió sombrío. Casi. Pero hay más. Sacó otro sobre de su abrigo, su expresión aún más oscura. Esto, dudé en traértelo, pero mereces saberlo. Vanessa ha estado en contacto con alguien, Miranda Torres, una abogada conocida por apropiaciones discretas de herencias. Ella orquesta estas transiciones, hace que todo parezca legítimo mientras las familias despojan a sus mayores de riqueza y dignidad. Vanessa es su protegida, su aprendiz, y David, él solo es el títere, Margaret. Las cuerdas están en manos de Miranda. Margaret retrocedió tambaleante, la revelación golpeándola más fuerte que las olas cuando la arrojaron por la borda. Todo ese tiempo había creído que David era la mente maestra, pero ahora estaba claro,
Vanessa había sido la arquitecta, David el cómplice dispuesto, y Miranda Torres la titiritera invisible que movía cada hilo. Cerró la carpeta con manos temblorosas, su mente ardiendo de ira, dolor y algo más profundo, resolución. Entonces Miranda Torres no sabe con quién se está metiendo, susurró con fiereza. Si cree que puede borrarme, si cree que puede escribirme fuera de mi propia historia, está equivocada. De pronto, el chirrido de unos neumáticos cortó el aire de la mañana, y una SUV negra entró en el estacionamiento, sus ventanas polarizadas ocultando a quienquiera que estuviera dentro. El rostro de Harris perdió todo color, y la mano de Jaque se movió instintivamente hacia la llave inglesa que llevaba, su cuerpo tenso como un resorte comprimido. La SUV se quedó al ralentí un momento antes de que se abriera la puerta, y un hombre con traje oscuro salió, su expresión inescrutable, su presencia irradiando una amenaza silenciosa. «Nos han seguido», murmuró Harris, su voz tensa por el miedo. El pulso de Margaret martillaba en sus oídos, pero en lugar de pánico, una extraña calma la envolvió. Era el momento, el juego ya no estaba en las sombras. Sabían que estaba viva. Y si lo sabían, el reloj acababa de empezar a correr más rápido. Enderezó la espalda, apretó la carpeta contra su pecho y miró al hombre a los ojos, su voz firme a pesar de la tormenta interior. «Dile a Miranda», dijo con frialdad, «que Margaret Harrison no se ha ido. Todavía no, y si quiere terminar lo que empezó, tendrá que mirarme a los ojos para hacerlo». Los labios del hombre se torcieron en una leve mueca antes de volver a la SUV, que se alejó tan silenciosa como había llegado, dejando tras de sí un aire cargado de amenaza. Harris la miró incrédulo. «Margaret, acabas de declarar la guerra». Ella se volvió hacia él, sus ojos ardiendo con un fuego que ningún océano podía apagar. «No, Harris», susurró, «ellos declararon la guerra en el momento en que me arrojaron al mar. Yo solo estoy respondiendo». Esa noche Margaret no pudo dormir, no por miedo, sino por la tormenta de determinación que crecía en su pecho, cada latido recordándole que había visto el rostro del enemigo y aún respiraba mientras ellos la creían ahogada. La cabaña estaba en silencio, salvo por el leve crepitar del fuego, y en ese silencio Margaret repasaba cada detalle, la sonrisa irónica del hombre del traje que había traído la advertencia muda de Miranda, el terror en los ojos de Harris al darse cuenta de lo cerca que estaban de ser descubiertos, la firme disposición en la postura de Jaque, como si hubiera nacido para momentos así. Se levantó de la silla, se envolvió el chal más fuerte y caminó hacia el pequeño espejo sobre la repisa, contemplando su reflejo, las líneas más profundas por la traición y la sal del mar, pero con los ojos ardiendo con una claridad que no había sentido en años. «Querían que desapareciera», susurró a las ausentes Vanessa y Miranda, «pero en cambio han despertado algo que no pueden controlar». Se volvió hacia la mesa donde la carpeta de pruebas yacía abierta, sus páginas como un mapa de batalla, cada documento falso otra estocada en su vida, y por primera vez sonrió, no la sonrisa tierna de una abuela, sino la sonrisa afilada de una guerrera. Al amanecer Harris regresó, demacrado, su abrigo húmedo por la niebla marina, y dejó otro conjunto de documentos sobre la mesa. «Han acelerado la sucesión», murmuró con voz tensa. «El lunes por la mañana presentarán el testamento falso en el tribunal, y en cuanto el juez lo firme, David y Vanessa obtendrán el control total de la herencia. Después de eso, deshacerlo será casi imposible». Los dedos de Margaret se cerraron con fuerza sobre los papeles, sus uñas marcando el pergamino. «Entonces no esperamos al lunes», dijo con firmeza. «Atacamos antes que ellos». Jaque se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «¿Atacar cómo? Ellos tienen abogados, documentos falsos y medio sistema en sus bolsillos. Nosotros solo tenemos 3 personas en un pueblo pesquero y algunos archivos robados». Margaret lo miró con resolución inquebrantable. «Tenemos la verdad, Jaque. Y aún tengo aliados, gente que amaba a Robert, gente que confió en mí antes de que David envenenara sus mentes. Si me ven viva, si ven las pruebas, podemos cambiar la marea». Harris negó ansioso con la cabeza. «Pero si te revelas demasiado pronto, te silenciarán antes de que el tribunal escuche tu voz».
Miranda Torres no construyó este imperio de mentiras dejando cabos sueltos. Si sabe que respiras, se asegurará de que termine pronto. La mirada de Margaret se desvió hacia la ventana, donde el océano se extendía vasto y despiadado, recordándole su caída en sus profundidades, los dedos helados arrastrándola hacia abajo y el fuego que la había devuelto a la superficie. Ella ya lo sabe, dijo suavemente, recordando al hombre en el almacén. En el momento en que esa SV llegó, el juego cambió. Mi supervivencia ya no es un secreto, Harris. La pregunta es si me escondo en las sombras o salgo a la luz. Un largo silencio se apoderó de la sala hasta que la señora Chen entró con una tetera, su voz tranquila pero cargada de acero. Si sales a la luz, hazlo en tus términos, no en los suyos. Muéstrales que estás viva, pero hazlo con pruebas tan innegables que sus mentiras se derrumben antes de que puedan inventar otra. Margaret asintió lentamente, sintiendo la verdad en esas palabras. Entonces reunimos cada hilo, registros financieros, firmas falsificadas, testimonios. Y cuando entre en ese tribunal, no seré solo Margaret Harrison la viuda, verán a Margaret Harrison la sobreviviente, la mujer que intentaron borrar pero no pudieron. Los labios de Jaque se curvaron en una sonrisa sombría. Esa es la Margaret a la que saqué del mar. Harris, aún pálido por la preocupación, colocó una mano sobre la carpeta y susurró, si de verdad estás lista para la guerra, entonces estaré contigo. Pero debes saber esto, Miranda Torres no caerá en silencio. Ha enterrado demasiadas vidas para perder fácilmente. Margaret se irguió, su voz tan firme como la marea. Entonces que luche. Porque esta vez no se enfrenta a una viuda frágil. Se enfrenta a una madre que ya se levantó de la tumba. El fuego estalló con fuerza en la chimenea, lanzando chispas al aire como sellando su juramento, y Margaret supo que ya no habría marcha atrás, la batalla por el imperio de Robert, por su dignidad, por la justicia misma, había comenzado de verdad. La mañana de la audiencia llegó con un peso que aplastaba el aire, como si incluso las nubes entendieran la tormenta que estaba a punto de desatarse, y Margaret se colocó frente al pequeño espejo de la cabaña abrochándose el sencillo broche de perlas que Robert le había regalado en su 20º aniversario, la última pieza de él que aún llevaba cerca. Sus manos temblaban, no de miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, entrar en una sala donde su propio hijo y su esposa ya la habían enterrado en palabras, habían firmado su nombre en mentiras, habían tejido un elaborado tapiz de traición para despojarla de todo lo que era. Harris ajustaba nervioso su corbata en la esquina, su rostro pálido pero con la mirada resuelta, mientras Jaque caminaba de un lado a otro como un soldado antes de la batalla, cerrando y abriendo los puños como si pudiera golpear los mismos muros de corrupción que los rodeaban. La señora Chen, tan serena como siempre, colocó una taza de té frente a Margaret y susurró. La fuerza no viene de la ira, sino de la calma. Entra en esa sala como si fuera tuya, porque lo es. Margaret respiró hondo, saboreando la sal del mar que aún persistía en su memoria, y asintió. El viaje a la ciudad fue un borrón, el mundo pasando rápido mientras sus pensamientos chocaban entre pasado y presente, la risa de Robert, los primeros pasos de David, la sonrisa afilada de Vanessa el día que entró en sus vidas, y la helada zambullida en el agua la noche en que intentaron borrarla. Cuando por fin apareció el tribunal, su fachada de piedra alzándose con falsa grandeza, la mano de Margaret se aferró con fuerza a su cuaderno, cada página dentro era ahora un arma más afilada que cualquier espada. Dentro, la sala vibraba con expectación, abogados murmurando, reporteros moviendo sus plumas, miembros de la junta susurrando como un enjambre de abejas, todos creyendo que ese día sellaría el destino de Margaret en ausencia, sin esperar jamás que apareciera. Al frente estaba David, impecable en su traje a medida, el brazo rodeado por la mano de Vanessa, sus diamantes brillando bajo la luz como si se burlaran de toda sinceridad en la sala. Vanessa se inclinó hacia él, susurrando algo que hizo que sus labios se curvaran en una sonrisa, la sonrisa de un vencedor, sin saber que el suelo bajo sus pies ya se estaba resquebrajando. Entonces las puertas se abrieron, y el silencio cayó como una tormenta repentina cuando Margaret entró. Un murmullo de asombro recorrió la sala, papeles cayeron,
las voces se ahogaron en susurros incrédulos, y el rostro de David se tornó pálido como si hubiera visto un fantasma. Vanessa, sin embargo, se tensó solo un instante antes de que sus ojos se estrecharan, afilados y calculadores, ya recalculando el campo de batalla. Margaret caminó con gracia firme, su chal sobre los hombros, la postura erguida, los ojos fijos en el juez que la miraba incrédulo. Señora Harrison, habló al fin el juez, la voz vacilante. Esto es imposible. Nos dijeron que estaba muerta, concluyó Margaret, su voz clara, resonando en la sala atónita como una campana. Sí, su señoría, le dijeron que me había ido. Querían borrarme. Pero estoy aquí, viva, y lista para hablar por mí misma. La sala estalló en ruido, periodistas corriendo, susurros convirtiéndose en exclamaciones, pero el juez golpeó con el mazo hasta que volvió el orden. David finalmente se levantó, su compostura desmoronándose, la voz quebrada al balbucear, «Madre, esto no puede ser ¿qué?», interrumpió Margaret con dureza, sus ojos atravesándolo. ¿No puede ser real? ¿No puede ser verdad que la mujer a la que traicionaste, la mujer a la que intentaste matar, está frente a ti? David se estremeció como si lo hubieran golpeado, sus ojos buscando desesperados a Vanessa, que permanecía sentada, los labios apretados en una línea delgada, sus manos aferrando los papeles hasta blanquear los nudillos. Su señoría, continuó Margaret, su voz ahora firme, imperiosa, tengo pruebas, documentos falsificados, firmas adulteradas, transferencias fraudulentas destinadas a despojarme de mis derechos. Incluso llegaron a fabricar mentiras médicas para declararme incapaz, para silenciarme para siempre. Pero la verdad siempre sale a la superficie, así como yo surgí del océano en el que creyeron que me perdería. Colocó la carpeta en el estrado del juez, el golpe resonando como un martillo de justicia, y la sala entera se inclinó hacia adelante como si la historia misma estuviera a punto de reescribirse. Harris dio un paso al frente, presentando los documentos que corroboraban, su voz firme al explicar la red de engaños, las cuentas offshore, las empresas fantasma, las evaluaciones falsificadas. El ceño del juez se fruncía más con cada palabra, sus ojos alternando entre los papeles y el rostro sudoroso y pálido de David. Vanessa, aunque exteriormente compuesta, golpeaba la mesa con el dedo en un ritmo que delataba su agitación, su mente calculando el siguiente movimiento. Margaret no apartó la mirada, su vista fija en quienes habían intentado enterrarla, y por primera vez desde la muerte de Robert sintió regresar todo el peso de su fuerza. Ya no era la viuda relegada, ya no era la madre traicionada, era Margaret Harrison, y el mundo acababa de presenciar su resurrección. El silencio que siguió a la declaración de Margaret fue denso, como la pausa antes de que el trueno parta el cielo, y aunque los ojos del juez se detuvieron en la carpeta cargada de pruebas, fue Vanessa quien rompió la tensión, su voz cortando el aire con la agudeza ensayada que siempre había blandido como un arma oculta. Su señoría, empezó con suavidad, su tono sereno pero impregnado de falsa preocupación, aunque este espectáculo es sin duda dramático, debo plantear la pregunta obvia. ¿Cómo sabemos que esta mujer es realmente Margaret Harrison? ¿Cómo sabemos que no es una impostora, una oportunista traída aquí para sembrar confusión en un asunto ya delicado? Después de todo, la señora Harrison fue declarada fallecida. Hay certificados de defunción, hay declaraciones juradas, hay testigos que la vieron arrastrada por el océano. Un murmullo recorrió la sala, los susurros revoloteando como aves inquietas, y David se aferró a la cuerda que su esposa le lanzaba, enderezándose en su asiento como si pudiera recomponer la confianza que se había hecho añicos cuando su madre cruzó esas puertas. Sí, sí, añadió rápido, la voz elevándose con falsa indignación aunque sus ojos delataban el pánico. Esto es un truco escandaloso. Una doble traída aquí para desacreditarnos. Qué atrevimiento interrumpir este proceso con mentiras. El pecho de Margaret se apretó de furia, pero antes de que pudiera hablar, Harris dio un paso adelante, su voz afilada, su autoridad indiscutible. ¿Impostora?, repitió con una risa amarga. Conozco a Margaret Harrison desde hace más de 40 años, la he representado en incontables negocios.
He compartido comidas en su casa, he caminado a su lado en triunfos y tragedias. Insulta a este tribunal y a todos los presentes al sugerir que yo la confundiría con otra persona. El juez alzó la mano para imponer silencio, su mirada fija ahora en Margaret, su tono mesurado pero cauteloso. Señora Harrison, esto es en verdad extraordinario. Si desea establecer sin duda que es quien dice ser, debe presentar una prueba personal que ninguna falsificación pueda replicar. Margaret inhaló hondo, su mente acelerada, el corazón palpitante, y alzó el mentón para hablar, su voz firme aunque cada palabra cargaba el peso del recuerdo. Su señoría, cuando Robert y yo construimos Harrison Enterprises, lo hicimos sobre la confianza, no solo sobre contratos. Mi difunto esposo tenía la costumbre de registrar cada reunión de la junta en un diario de cuero que jamás salía de su escritorio. En esas notas anotaba incluso los detalles más pequeños, incluido un diálogo privado que tuvimos el 17 de marzo de hace 22 años, cuando decidió invertir en el nuevo astillero. Escribió cómo yo no estaba de acuerdo con el riesgo y cómo, esa misma noche, cuando los números le dieron la razón, me reí y dije, ganaste, Robert, pero la próxima vez él te lo pago yo. Solo Robert y yo conocíamos esa conversación, y solo su diario lo confirma. Traigan ese diario aquí, y verán mis iniciales junto a sus palabras. El juez parpadeó, su expresión cambiando del escepticismo al interés, mientras los abogados murmuraban entre sí. El rostro de Vanessa se tensó, un destello de alarma rompiendo su máscara, y la mano de David se aferró al borde de la mesa como si el suelo se le hundiera. Margaret prosiguió, su voz implacable. Y si eso no basta, su señoría, entonces que presenten ese supuesto certificado de defunción que dicen tener. Que lo presenten aquí, ante testigos, y veamos la mano que lo firmó, garantizo que esa firma no resistirá el escrutinio. El juez se recostó, juntando las yemas de los dedos mientras consideraba sus palabras, y luego asintió lentamente. Muy bien. El tribunal se suspenderá por un día para recuperar los documentos en cuestión. Hasta entonces, este asunto permanece sin resolverse. El mazo golpeó, y la tensión en la sala estalló en caos, reporteros corriendo hacia las puertas, miembros de la junta murmurando conmocionados, abogados apresurados con susurros frenéticos. Vanessa se volvió bruscamente hacia David, su voz baja pero venenosa mientras Margaret observaba el movimiento de sus labios. Saca ese diario antes de la mañana. Si está ahí, estamos acabados. Margaret captó cada sílaba, y un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesta Vanessa a llegar para enterrar la verdad. Harris le tocó el brazo con suavidad, guiándola hacia la salida, mientras Jaque la flanqueaba protectoramente, sus ojos escaneando cada sombra como si esperara una emboscada. Afuera del tribunal, el aire estaba cargado de preguntas, micrófonos empujados hacia ella, flashes cegadores, voces exigiendo respuestas, pero Margaret solo dijo una cosa antes de subir al coche que la esperaba: los muertos no pueden hablar, pero yo no estoy muerta. La multitud estalló, el titular ya escribiéndose en sus plumas frenéticas, y mientras el coche se alejaba, Margaret sintió que el peso de la guerra caía por completo sobre sus hombros. Vanessa y David no descansarían, no ahora, no cuando la exposición estaba tan cerca, y Miranda Torres, oculta, observando, moviendo hilos, seguramente haría pronto su jugada. Margaret apretó con fuerza la carpeta de pruebas, la mandíbula firme, los ojos fieros. Que vengan, susurró para sí misma, las luces de la ciudad reflejándose en su mirada. Sobreviví a su océano. Sobreviviré a sus mentiras. Y cuando esto termine, será su imperio el que se ahogue, no yo. La noche cayó pesada sobre la ciudad tras el aplazamiento, y Margaret se sentó en la oficina de Harris rodeada por el resplandor de las lámparas de escritorio y el susurro de papeles, sus aliados reunidos cerca, Harris revisando borradores legales con enfoque inquebrantable, Jaque afilando su plan de seguridad con la vigilancia de un soldado, la señora Chen acomodando en silencio las tazas de té con la serenidad constante que siempre había mantenido a Margaret anclada. Sin embargo, los pensamientos de Margaret vagaban hacia la tormenta que se gestaba más allá de esas paredes, donde Vanessa y Miranda Torres sin duda estarían tramando su jugada,
tejiendo nuevas mentiras y buscando desesperadamente maneras de borrar la verdad antes de que saliera a la luz. Durante un largo momento se permitió recordar a Robert, no solo como el hombre que construyó un imperio, sino como el esposo que le tomó la mano bajo cielos estrellados, que creía que la integridad era una riqueza mayor que cualquier moneda, que una vez le dijo con una sonrisa: si alguna vez el mundo te da la espalda, Margaret, enfréntalo de frente, y verás cómo se inclina ante tu fuerza. Esas palabras iluminaron su corazón ahora, y las susurró en voz alta, como si él aún estuviera a su lado. Cuando el tribunal volvió a llenarse a la mañana siguiente, la atmósfera era eléctrica, periodistas abarrotando los bancos, cámaras listas, miembros de la junta murmurando nerviosos, todos esperando ver a la viuda que había resucitado de la tumba. Vanessa entró primero, cada centímetro de su porte calculado, sus diamantes brillando como si quisieran cegar al mundo ante sus mentiras, pero bajo su máscara pulida Margaret vio el endurecimiento de su mandíbula, el cálculo frío en sus ojos, y supo que Vanessa sentía como el suelo se deslizaba bajo sus pies. David la siguió, pálido e inquieto, su arrogancia resquebrajada, apoyándose en su esposa como un hombre que se ahoga aferrándose a un madero. Y entonces apareció por fin Miranda Torres, la mujer detrás del telón, alta y elegante, su traje negro impecable, sus ojos fríos como el acero, cada paso medido como si el suelo mismo se inclinara a su voluntad. No llevaba carpeta, ni expresión de preocupación, solo una leve sonrisa que decía que había jugado este juego muchas veces antes. Margaret la observó con furia contenida, cada fibra de su ser gritando por desenmascarar a esa mujer que había enseñado la traición a su nuera como un arte. Cuando el juez entró y comenzaron los procedimientos, Harris se levantó con la confianza de un hombre que tenía la verdad en sus manos. El diario encuadernado en cuero fue colocado en el estrado, su cubierta gastada como un viejo soldado marcado pero invicto, y cuando el juez lo abrió, la sala contuvo el aliento. Allí, en la letra firme de Robert, estaban las mismas palabras que Margaret había mencionado: la entrada del 17 de marzo, la discusión, la risa, el té prometido. Y al lado, en la nota del propio Robert, las iniciales MH confirmando que su esposa había estado presente. Un murmullo recorrió la sala, murmullos que se encendieron como chispas, y Margaret sintió lágrimas humedecer sus ojos, no de debilidad, sino de vindicación. La mirada del juez se alzó, firme e inquebrantable ahora, y se volvió hacia David y Vanessa. Este tribunal ha sido engañado, dijo gravemente. Lo que se presentó como hecho se construyó sobre el engaño. La señora Margaret Harrison está viva, es competente y legítima en su posición. El mazo golpeó como trueno, sellando la verdad en la ley, y en ese instante Margaret supo que la marea había cambiado. David se hundió en su silla, su rostro una máscara de incredulidad, sus ojos vacíos como si el peso de su traición finalmente lo hubiera aplastado. Vanessa permaneció rígida, su máscara aún intacta, pero Margaret vio el destello en sus ojos, la chispa de furia, de derrota, de una reina despojada de su trono. Y Miranda Torres, tranquila como siempre, simplemente cerró los ojos y exhaló suavemente, como si concediera esta ronda pero ya estuviera planeando otra. Margaret se puso de pie, todas las miradas sobre ella, y habló no como víctima sino como la matriarca de su familia, su voz extendiéndose por la sala en silencio. Intentaron enterrarme bajo el peso de mentiras. Falsificaron mi nombre, robaron mi voz y me arrojaron al mar, creyendo que las olas terminarían lo que sus corazones habían empezado. Pero me levanté. Y no dejaré de levantarme hasta que cada sombra de su engaño sea arrancada. El legado de Robert no es suyo para corromper. Pertenece a la verdad, a la lealtad, a las personas que lo construyeron con nosotros. Y mientras respire, lo protegeré. La sala estalló, flashes cegadores, voces chocando, la historia reescribiéndose en ese momento. Afuera, la prensa clamaba respuestas, los titulares ya gritaban traición y resurrección, pero Margaret atravesó el caos con la cabeza en alto, Harris a su lado, Jaque cerca, la señora Chen sonriendo tenuemente a su lado. Levantó la vista al cielo, las nubes apartándose lo suficiente para dejar pasar un rayo de sol, y en esa luz dorada sintió la presencia de Robert, firme y orgulloso, como si le susurrara una vez más: enfrentaste al mundo, Margaret, y se inclinó.
Por primera vez en meses, se permitió respirar profundamente, sentir cómo el peso se levantaba de su pecho. La guerra no había terminado, Miranda aún vivía en las sombras, Vanessa aún se aferraba a sus intrigas, pero la primera batalla estaba ganada, y Margaret había reclamado no solo su empresa, no solo su nombre, sino su propia vida. Sonrió, una sonrisa forjada en fuego y supervivencia, y susurró al viento: «Soy Margaret Harrison, y estoy intacta».